Hola mentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí la doctora Beatriz Abadía en un nuevo vídeo sobre mi libro Reprograma tu salud. Lo primero, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Hoy tenemos un tema muy interesante que es sobre la física cuántica. Yo no soy ninguna entendida en física cuántica, pero sí que es verdad que necesitamos entender un poco de física cuántica de forma muy sencilla para entender por qué es tan importante nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, porque ejercen efecto sobre nuestra materia. Y es que realmente, aunque en medicina se estudia química y bioquímica y entendemos que somos, que estamos formados por átomos, nos cuesta mucho entender cómo podemos nosotros modificar esos átomos, ¿no? Esa composición. Y realmente al final todo está relacionado con todo, pero eso nos cuesta mucho, digamos, entender cómo esos pensamientos pueden influir en nuestra materia. Por eso he querido hacer este pequeño capítulo para ver que tenemos mucha fuerza, más de la que nosotros creemos. Lo que pasa es que no vemos todo esto de lo que vamos a hablar ahora, y como no lo vemos, nos cuesta mucho creerlo. Y por supuesto, porque también para verlo, esos pensamientos hay que sostenerlos en el tiempo. Entonces, claro, a veces sostener pensamientos en el tiempo no es nada sencillo. Yo entreno cada día y me doy cuenta de que a veces no es nada fácil este camino, pero por ello pues hay que seguir caminando, por eso estamos aquí. Bueno, pues sin más voy a empezar a leer en la 159, Física cuántica. ¿Por qué es tan importante lo que pensamos y lo que sentimos? Tus pensamientos tienen la llave de tu curación. Sí, tienen la llave de tu curación. Surten efectos a nivel biológico, bioquímico y genético. ¿Qué tiene que ver esto con la física cuántica? Pues mucho. Un experimento que cambió la forma de ver la materia fue el experimento de la doble ranura. Este explica que los electrones, las partículas que forman parte de un átomo, te recuerdo que un átomo es un núcleo con electrones, se comportan de forma diferente según los estemos observando o no. Es decir, que esa materia, si nos desgranamos al nivel minúsculo, esa materia se comporta según si la estamos mirando o no la estamos mirando. Explicar esto que te estoy diciendo ahora, que el átomo se comporte diferente según haya observador o no, volvió locos a los físicos y hoy en día se sigue investigando todo esto. Sale de mis competencias, yo soy médico, no tengo ni idea, aunque me encantaba la física y era de mis asignaturas favoritas, hace muchísimo tiempo que no estoy en el mundo de la física, por tanto sale de mis competencias explicar todo el experimento. Puedes buscar 1000 vídeos sobre esto que te estoy diciendo, vídeos en internet sobre esto, sobre el efecto observador, sobre el experimento de la doble ranura. Pero la idea de aquí es exponer que los electrones, que en teoría se pensaban que giraban alrededor de un núcleo, es decir, un átomo que tiene su núcleo y sus electrones girando, pues realmente no es así, no es tan así, no es un núcleo y unos electrones girando, sino que lo hacen de forma indeterminada. Esos electrones, digámoslo así, giran de forma indeterminada. Es decir, según los observemos o no, adquieren diferentes patrones. Es decir, ellos están girando o moviéndose de una forma indeterminada, pero cuando los observan se comportan de una determinada u otra, haciendo patrones. Te lo vuelvo a decir otra vez, mira el experimento que está muy chulo, hay millones de vídeos súper bonitos sobre el experimento de la doble ranura, sobre el efecto observador, y te va a quedar súper claro, porque además están hechos además con dibujos animados, es decir, que están muy chulos y entenderás lo que te estoy diciendo ahora, porque ahora te va a sonar todo esto a chino, pero yo lo quiero resumir muy breve. En física cuántica esto se denomina efecto observador, es decir, que la materia en su nivel minúsculo se comporta diferente según lo observes o no. Así pues, la materia en su forma más básica tiene infinitas posibilidades. Esto es lo que quiere decir, que tiene infinitas posibilidades. Estamos en un mundo donde limitamos nuestra percepción de lo que nos rodea por nuestros sentidos. Es decir, limitamos todo según lo que vemos, oímos, olemos, saboreamos o tocamos. Pero existe un campo cuántico que no podemos ver, ni tocar, ni oler, pero está ahí, lleno de posibilidades infinitas y que conecta todo con todo. Y somos nosotros, con nuestro efecto observador, en definitiva, con nuestros pensamientos, los que sin darnos cuenta elegimos esa posibilidad y hacemos que se manifieste, materializamos esa opción. Es decir, al final, yo sí estoy enfocada en esto, con mis pensamientos y
lo siento dentro de mi cuerpo y voy haciendo acciones, al final, en un tiempo, se manifestarán una serie de cosas, ¿no? Que si estoy jugando a fútbol, por ejemplo, esto es así, porque mis pensamientos estarán en cómo mejorar a darle el balón. Entonces, tú estás enfocado en una cosa y entonces materializas en la realidad según los pensamientos sostenidos que estás teniendo. Cuando tú estás con pensamientos de amargura y sentimientos de amargura día tras día, los haces tuyo y aún encima ni te das cuenta, materializas la amargura dentro de tu cuerpo, sin darte cuenta. Y entonces eso desequilibra nuestro cuerpo y lleva al origen de enfermedades. Pero todo esto es muy sutil si no nos damos cuenta. Entonces es importante ver lo que estamos cada día sosteniendo en el tiempo. Nota para el lector, aquí se te va a encender de nuevo la alarma cerebral, te la repito, peligro, peligro, deja esto ya, esto es todo un cuento chino, sigue con tu vida de siempre, tú eres normal, estos son chorradas. Es curiosa la mente humana, ¿verdad? No eres capaz de ver las ondas wifi, pero te las crees, estamos conectados vía internet. No tocas las ondas electromagnéticas que produce el planeta, ni UL es el centro del núcleo de la Tierra, pero crees en la ley de la gravedad. No ves la influencia de la Luna en la Tierra, pero crees en los cambios que se producen en mareas. El campo cuántico, lo que estamos hablando ahora, está allí, igual que no vemos las ondas wifi y están ahí cada día. Que no lo veamos no quiere decir que no exista. Es una red invisible a nuestros ojos que conecta todo con todo y hace que la realidad sea como es al darle forma a cada uno de nosotros. Cada uno somos los creadores de nuestra realidad. Claro, esto de la gente, pues hay veces que no es tan sencillo de asumir porque no queremos ser responsables de nuestra vida y queremos responsabilizarnos de todo. Es más sencillo decir que esto es culpa de otra persona. Es un campo unificado donde la energía, la vibración y las ondas son las claves de esa conexión. Es decir, el campo cuántico habla en términos de energía, vibración, ondas, y que son las claves de esa conexión y las responsables de dar forma a nuestro mundo. Al igual que en un televisor no vemos las ondas que le llegan al televisor, pero sí que vemos las que emite en forma de imágenes. De hecho, somos muy parecidos a esa televisión que recibe una señal y emite otra. La señal que recibe tu cuerpo son tus pensamientos y entonces emite otra según lo que tú estás generando, ¿no? Agárrate bien porque este concepto te va a explotar el cerebro. Siguiendo con el ejemplo del televisor, según lo que emitimos, nuestros pensamientos y emociones, porque hay que unir pensamiento y emoción, se crea nuestra realidad. Eres el creador de tu mundo. Pero bueno, ¿qué locura es esta? ¿Piensas algo y aparece por arte de magia, como el genio de la lámpara? No, no funciona así. Pero piénsalo, tu realidad de hoy es el resultado de tus pensamientos del pasado. ¿Quiere decir esto que yo tengo la culpa de lo que me pasa o lo que me ha pasado hasta ahora? No. Toda esta información no es para castigarte. El pasado está. Esto es para que uses la información a partir de ahora. Nuestra realidad de hoy es el resultado de lo que emitimos en el pasado, de forma consciente o inconsciente. Yo esto cada día lo tengo más claro, que mi realidad de hoy es reflejo de mi pasado, lo tengo clarísimo. Si entendemos esto y somos honestos, te darás cuenta que existe una estrecha relación. Por tanto, es tan importante la parte invisible que no cuidamos porque es la que lleva todo a lo visible. Hay que cuidar la parte invisible, hay que cuidar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Piénsalo. Si estás lleno de preocupaciones, miedos, COVID, guerra de Ucrania, inflación, crisis, rencores u odios del pasado, ¿qué crees que vas a obtener en el futuro? Pues obtendrás más de todo esto, ¿no? Y ahora imagina justo lo contrario, que tu sintonía es de creación, de alegría, de felicidad, de paz, de amor, de salud. ¿Quiere decir esto que a veces no estés preocupado? No, puedes estar preocupado, pero ¿qué sostienes la mayor parte de tu tiempo? ¿Sostienes la felicidad, la alegría, la paz, el amor, la creación? Pues esto es la salud, esto es lo que tendrás en un futuro. Si hay algo difícil, escúchame bien, porque esto es clave, si hay algo difícil en este planeta es el pensamiento consecutivo en algo. Tenemos la mente hecha una maraña con miles de pensamientos que vienen y se van. Pensar en algo de forma sostenida en el tiempo, cuando todo lo demás te invita a la distracción, eso es lo que te convierte en maestro y es la clave de tu vida y de tu salud. Realmente la mente es como un loro y es que realmente el 90-95% de las cosas que nos dice la mente son estupideces, que no nos llevan a ningún sitio.
Cuando nos damos cuenta de que el 90-95% de nuestro diálogo interno son, digamos, vacíos, son cosas repetitivas que no nos llevan a ningún sitio, primero le empezamos a quitar importancia porque nos desligamos de los pensamientos, de esa batidora que llevamos en la cabeza, incluso de las emociones que desencadenan, sino que somos capaces también de hacer un efecto observador y de darnos cuenta que nosotros no somos toda esa batidora que llevamos dentro, para desligarnos. Porque el problema es que nos asociamos mucho a nuestra forma de pensar y creemos que somos nosotros. Entonces esto, claro, esto repercute profundamente en nuestro interior. Pero sí, cada día yo, por ejemplo, intento un tiempo de mi vida en sostener los pensamientos que yo quiero y hacerlo de verdad y la energía que yo quiero, un rato empiezo a trabajar en eso que quiero que se manifieste en un futuro. Pero porque el resto del día es muy difícil a veces estar en toda esta sintonía con todo, porque lo que hablamos, coge el mando, esa pequeña mente que hace mucho ruido, pero que no somos nosotros. Entonces, darnos cuenta de esto nos cambia profundamente, ni somos tantas todo eso, somos muchísimo más, no nos tenemos por qué identificar con esos pensamientos y tenemos que intentar sostener en el tiempo los pensamientos y los sentimientos que realmente queremos que se hagan realidad, ¿no? Y para eso se necesita tu energía, todos los días ponerlas en foco. Entonces, yo todos los días, unos días, dedico a sostener esa energía que quiero. La meditación y el mindfulness entrenan tu mente a desligarse de todas esas preocupaciones y estar con nosotros mismos, perdiendo la noción de nuestro yo, del tiempo y del espacio para entrar de lleno a sintonizarnos con ese campo cuántico, para crear una realidad diferente y mantener esa energía el resto del día. Obviamente lo que te acabo de decir, ¿no? Que un rato te dediques a, pues digamos, desligarte de todos esos pensamientos, pues verlos pasar e intentar sostener otros pensamientos, ¿no? Obviamente de nada sirve meditar 30 minutos y después volver a ser el de siempre. Tiene que ir de la mano. Tenemos que entrar cada vez más en esos momentos de serenidad y conexión y mantener esa sintonía con gratitud el resto del día. Esto no es nada sencillo, pero a más lo repites, más se va entrando en coherencia todo. Al principio se crea mucha resistencia porque te has ligado mucho a tu forma de pensar, pero poco a poco y entrenándolo te vas desligando de eso, te vas descubriendo más a ti mismo y vas sabiendo mantener esa energía y esos pensamientos a la larga. Tú creas tu realidad con tus pensamientos, algo tan fácil de entender, pero tan difícil de aceptar. Tan difícil de aceptar. Y nada sencillo de hacer, por supuesto, parece simple, pero no lo es. Lo que te rodea, la sociedad, te dice que lo que no ves, que lo que no puedes medir o tocar, no existe. Eso es lo que nos dice la sociedad. Y nos hemos olvidado por completo de lo que no vemos, pero la ciencia y la física cuántica están ahí, y negar que somos materia, energía y que emitimos y recibimos ondas desde ese campo cuántico, o como tú quieras llamarla, es ponerte de perfil y culpar al resto de todo por lo que te pasa. Nosotros, esto es muy bonito, esto es de Corintios, 2 Corintios 4:18. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio y lo que no se ve es eterno. Lo más importante es la parte invisible, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, eso que no ve nadie más que nosotros, y que además nos ligamos a eso y no somos nosotros, sino que son patrones que tenemos ahí como una batidora. Entonces, digamos, darle importancia a esa parte invisible y cuidarla y sostener en el tiempo lo que nosotros queremos, hace que lo visible sea totalmente diferente, y realmente el foco lo tenemos que poner en esa parte invisible, no en lo que se está viendo. Queremos cambiar la realidad de fuera, pero realmente para cambiar la realidad de fuera tenemos que cambiar la realidad de dentro. ¿Por qué buscamos responsables de nuestra situación fuera de nosotros? Porque aceptar que tú creas tu realidad es reconocerte con una mochila llena de mierda que hay que limpiar, y este trabajo de limpiar una mochila llena de mierda no nos gusta hacerlo a nadie. Entonces, claro, implica mucho trabajo interior. Esto es muy importante en el proceso de curación de una enfermedad, porque justo cuando estamos atravesando momentos difíciles, cuando todo a tu alrededor te dice que pienses en el miedo, en las complicaciones, en las secuelas, en la muerte y en la preocupación, y
todo esto inunda todo, es precisamente entonces cuando debemos mandar el mensaje a nuestro cuerpo, mente y a todo el campo cuántico de vernos y sentirnos curados, de dar las gracias por adelantado de nuestra mejoría y así ayudarnos a enfocar la energía en nuestra recuperación, ya que nuestro campo cuántico manifieste esa realidad. Y mantenerte firme en tu convicción, sostenido en el tiempo y sin dudas con todo lo que te rodea diciéndote lo contrario. Esta es la llave secreta. No tenemos que ver para creer, tenemos que creer para ver. Esto que te acabo de decir sé que es muy difícil. Cuando te diagnostican algo, te embarga tanto miedo que lo empaña todo. Y claro, en ese momento piensa y siente de otra manera, como si ya estuvieras curado. Tú me vas a decir, esta mujer está loca, con lo mal que yo me encuentro, ¿no? ¿Cómo voy a pensar y sentir de otra manera? Y es que es verdad, cuando estamos embargados de miedo, no podemos pensar ni sentir de otra manera, porque la emoción de miedo es tan fuerte que impregna todo, y además, si la damos de comer a la emoción del miedo, se hace todavía más grande y nos paraliza por completo, no nos deja pensar, nos aturde, nos crea confusión, toda esa bioquímica del miedo nos aleja de los estados de salud. Entonces, cuando yo considero que las cosas pasan porque tienen que pasar y pasan cuando tienen que pasar a su debido tiempo y realmente pasan cuando tú estás preparada para que pasen también. Cuando yo escribí este libro, yo creo profundamente en el mensaje que os acabo de decir, pero es verdad que claro, ¿cómo le digo yo a una persona que no pase miedo, ¿no? Porque claro, yo lo veía reflejado en mis pacientes, que había gente que era capaz de gestionar muy bien el miedo y que tenía resultados muy buenos, pero que otra gente les embargaba el miedo, se paralizaban y aquello va de mal en peor, ¿no? Entonces, en este libro yo quería, pues vale, ¿cómo nos deshacemos del miedo? Y os entreno el músculo del parasimpático que digo yo, es decir, de intentar con los pensamientos dirigirlos, con la gratitud, las afirmaciones, que luego todo esto lo veremos. Y son buenas herramientas, son muy buenas herramientas y que hay que ponerlas a trabajar todos los días, por supuesto que sí. Eso por descontado. Entonces, este libro es totalmente, sigo apoyándome en él cada día de mi vida. Pero es verdad que desde que escribí el libro, la vida fue muy sabia. Y cuando yo escribí el libro, pasé una temporada muy mala, digámoslo así, que sin darme cuenta me empezaba a comer el miedo en muchas circunstancias de mi vida, de situaciones, y no lo supe gestionar. Y pasaron una serie de eventos que lo escribiré en mi siguiente libro porque es un tema muy importante que quiero poner, porque las cosas pasan por algo. Tuve ansiedad y yo nunca había tenido ansiedad, había estado estresada, pero ansiedad nunca la hubiera podido comprender a nadie si yo no llego a pasar por eso. Es decir, ¿qué es la ansiedad? Es el miedo patológico, es miedo en estado puro. Entonces, ¿qué me hizo eso? El pasar por ansiedad y darme cuenta de decir, wow, esto es la ansiedad. Esto que estoy sintiendo es la ansiedad, esta que me está paralizando de hacer toda mi vida y que me está embargando todo. Pero si no lo vives, no puedes explicarle a nadie lo que es ansiedad, porque claro, todos pasamos ansiedad en momentos puntuales de miedo, pero que la ansiedad se haga dueña de tu vida en situaciones completamente normales para ti, eso es muy diferente. Todo esto también lo quiero ir explicando en un futuro, pero quería hacer un poco este inciso en estos momentos. Entonces, claro, ¿qué me proporcionó a mí la ansiedad? Poder ayudar a la gente. Porque claro, yo no le puedo decir a la gente lo que te acabo de decir ahora. Decirle, hombre, tú no te preocupes, cuando estés pasándolo mal, justamente tienes que sostener lo contrario, pensamientos y sentimientos diferentes. Claro, hacen un esfuerzo tremendo porque tienen una resistencia brutal, porque ellos están sintiendo y pensando muy mal porque tienen muchísimo miedo. Y claro, esto es muy difícil de cambiar, muy difícil, y me di cuenta al pasar por ansiedad y embargarme el miedo más absoluto. Entonces, ahora tengo unas herramientas nuevas y gracias a todo eso me he hecho experta en miedo porque todo este año, prácticamente casi un año, llevo trabajando en el miedo y en entender la emoción del miedo y en gestionar mis miedos, en haber superado la ansiedad. Y esto me permite que el miedo es una emoción muy contraintuitiva. Y claro, no se puede cambiar desde la forma de pensar al miedo.
se tiene que sentir el miedo y tienes que ir a agotar la emoción. Entonces, cuando tú agotas la emoción del miedo y ves y sientes lo que no quieres sentir, entonces digamos que se empieza a apagar esa emoción del miedo para dejarte empezar a pensar y sentir con claridad, como te estoy diciendo aquí. Es decir, cuando yo ya no soy 100% miedo, porque ya está, ¿sabes? Te siento, si me tengo que morir me muero, si me tiene que pasar algo me pasa, no me das miedo, ya está, estás aquí, forma parte de la vida, te siento, se siente fatal, qué feo, qué horrible todo esto, pero no me resisto a lo que me está pasando en estos momentos y digamos que acepto lo que me está pasando en estos momentos, entonces ese miedo empieza a perder un poquito de fuerza y es entonces cuando tú empiezas a poder pensar y sostener esos pensamientos y sentimientos en otra dirección. Cuando estaba en ansiedad, a pesar de, mantenía siempre pensamientos y sentimientos de superación, pero tenía que sentir muchas cosas que no quería sentir, y la principal, el miedo. Pero, claro, yo pedía a Dios cómo podía ayudar a las personas a mejorar su bienestar, porque sé que esto surge efecto en las personas, pero claro, yo no había vivido una enfermedad, para que me entendáis, y decir, vale, como yo he pasado una enfermedad, la he superado. No. He visto esa gestión de las personas, pero el universo, lo que queráis, me regaló la ansiedad para darme cuenta de eso, del miedo, porque eso es lo que nos hace a todos iguales cuando pasamos una enfermedad. El miedo más absoluto, y a mí me lo regaló con un estado de ansiedad, para que me diera cuenta de lo que están pasando las personas cuando están tan aterradas y se les diagnostica algo. Entonces, ahora que soy capaz de verdad de entender todo eso, voy a hacer un segundo libro donde va a unirse a este material que tenemos ya, para eso, porque la gente me decía, pero ¿cómo lo hago? Porque yo hago todo lo que pone en el libro, ¿no? Y no me surge efecto. ¿Por qué? Porque te está embargando todavía el miedo, los pensamientos y sentimientos del miedo. ¿Por qué? Porque no has agotado al miedo, porque no te atreves todavía a meterte en ese miedo y a experimentar lo que te trae ese miedo. Y entonces, claro, creas una resistencia, una no aceptación, y no va de eso. En cambio, cuando yo, por ejemplo, acepté la ansiedad, estoy en ansiedad, ahora me doy cuenta que estoy en ansiedad, dije, voy a vivir con ella y voy a experimentar esto que se experimenta. Y no me da vergüenza decir que he pasado por ansiedad, ni que incluso estoy venciendo miedos. Para nada, todo lo contrario, me siento más humana que nunca y además me siento con la capacidad más que nunca de verdad de poder ayudaros. Porque cuando uno transita el camino resulta mucho más sencillo y empatiza mejor y comprende mejor. Entonces, digamos que es como que el universo me ha regalado la pieza que me faltaba a todo esto para poder ayudar mejor a las personas. Entonces yo estoy profundamente agradecida por esta experiencia vital. Lo pasé muy mal, pero estoy profundamente orgullosa, agradecida de todo ese tránsito, porque claro, yo pedía ¿cómo puedo ayudar mejor a las personas, ¿no? Dame claridad, le pedía, dame claridad, porque cuando la gente, pues claro, yo escribí el libro con mucho amor y ayuda muchísimo, mucha gente me escribe, incluso me dicen, gracias a ti estoy mejor, he puesto esto en marcha, no sé qué, bueno, pues fantástico todo y estoy muy contenta, pero es verdad que hay algo que todavía falta para completar este libro. Entonces tenemos que usar todo el libro y tenemos que usar la segunda parte que vendrá, que la tengo desarrollando en mi cabeza y que poco a poco la iré poniendo en marcha y la pasaré a escritura. Pero es un compromiso que tengo ya con vosotros y conmigo, de ponerlo todo por escrito, porque considero que es la pieza clave que a mucha gente con este libro ya le servirá, pero cuando te embarga un miedo tan profundo, este libro no es suficiente solo, porque primero tenemos que gestionar bien el miedo. Entonces, eso es lo que vendrá en la siguiente parte y eso es lo que hará especial a estos dos libros. Hará especial porque los complementará muy bien.
y porque el universo me regaló lo que yo le pedía. Lo que pasa es que a veces pensamos que el universo nos lo va a regalar de forma sencilla o fácil, no, me lo regaló con mi propia experiencia, de pasar por el miedo más absoluto, hasta paralizarme por completo. No dejé que me paralizara, pero me paralizó, pero vencer eso es muy complejo, pero fue una experiencia de meses de duración, donde aprendí muchísimo, tema emocional, tema mental, tema de gestión de miedos, y como siempre me encanta investigar, a la vez que yo probaba mis cosas e investigaba más, y claro, esto me ha llevado a un conocimiento muy profundo, pues, que me va a permitir ayudaros muchísimo mejor, porque ahora sé cómo hay que atravesar el miedo. Sé cómo hay que atravesar el miedo cuando te paraliza tanto el miedo que no te deja avanzar. Y hay personas que les pasa eso, hay otras que, bueno, ya vienen de serie y no les paraliza tanto el miedo y con estas herramientas funcionan muy bien. Pero hay gente que se quedan en esa parálisis del miedo y por muy bien que hagan estas herramientas, no funcionan porque siguen paralizados en miedo, porque siguen embargados por la emoción del miedo. Y entonces esto es lo que yo os quería contar, porque claro, se dice fácil y no es tan fácil, pero yo cuando pasé también por ansiedad, yo me seguía guiando en mi libro, y buscaba soluciones, y gracias a eso encontré personas, encontré nueva información, encontré nuevas investigaciones, es decir, que me nutrió tanto la experiencia vital, aunque yo me sintiera tan mal por dentro, que sabía que era una experiencia, aun cuando la estaba viviendo, sabía que iba a ser la clave de todo. Y la verdad es que sí, que estoy muy contenta con este aspecto. De hecho, además, yo decía al principio con este proyecto, quiero empezar a ayudar a la gente con ansiedad. Y yo no había pasado por ansiedad en ese sentido. No hubiera podido comprender a la gente bien. No las hubiera podido comprender bien. Por eso hay veces que la gente me dice, psicólogos, psiquiatras, no sé qué. Sí, y muy bien, y hacen su trabajo muy bien. Pero el grado de haber pasado por algo, y ya no es eso, la pasión y el amor de haber pasado por algo, te hace un bicho espectacular, un bicho raro, diferente. ¿Por qué? Porque claro, yo ahora tengo la experiencia de haberlo pasado, pero el amor a todo esto, mi pasión, precisamente es todo esto. Entonces, no necesito ningún título de psicóloga para saber que mi trabajo es excelente. Porque cuando uno le apasiona algo, le apetece contarlo y explicarlo. Y muchas veces, yo lo veo a veces ejerciendo la medicina, que no nos apetece ni ejercer la medicina. Nos molestan las preguntas y no queremos contestar, venga, otra, no. Y en cambio, en este tema me apasiona tanto que soy capaz de escuchar a las personas de una forma muy profunda y de entenderlas de una forma muy profunda, pero sin, ay, pobrecita de mí, no, todo lo contrario, sino te voy a dar caña porque el camino es una ruta que tienes que pasar y no es sencilla, porque lo sé, ahora lo sé que no es sencilla, pero se pasa. Y tengo las llaves mágicas de cómo se pasa y lo pondré por escrito, por supuesto que sí, para complementar toda la información de este libro. Cuando eres uno con esa energía y tu atención, intención, tu sentir y tu actuación es ser una persona sana, cuando tu curación la sientes real, que ya ha sucedido, por este camino es el que podremos manifestar mucho mejor nuestros deseos que por el camino de la desesperanza, frustración o miedo que lleva a nuestro organismo al estrés, desorden y agotamiento. Pero lo dicho, para poder hacer esto tenemos que agotar esa emoción de miedo. ¿Cómo funciona el campo cuántico? ¿Cómo emito señales y cómo las recibo? El pensamiento envía la señal y el sentimiento atrae el evento hacia ti. Esto es muy importante lo que os acabo de decir y lo voy a volver a repetir. Yo hay veces que me esforzaba en el pensamiento, pero realmente mi sentimiento era de otra manera. Entonces, hasta que no una pensamiento y sentimiento, no voy a atraer y voy a manifestar lo que yo quiero manifestar. Claro, si yo, mis pensamientos eran de hacer cosas o lo que sea, pero mis sentimientos eran de miedo, realmente se apodera el miedo y yo atraigo el miedo, ¿no? Entonces,
tengo que empezar a trabajar en pensamiento y sentimiento, en pensamiento y en sentimiento. Y no es sencillo, vuelvo a repetirlo, no es fácil, nada de lo que digo es fácil, que por cierto, lo que hablamos siempre, huir, yo sé que la gente quiere una transformación rápida, que se digan unas palabras mágicas y que te cambie la vida, pero sinceramente, ya os lo he dicho en otras ocasiones, yo huyo de todo eso. La neuroplasticidad, el cerebro, tu forma de actuar necesita tiempo y foco, y intención, atención, y es muy raro que con una palabra se cambie todo. Entonces, yo huyo precisamente de eso, sino lo que tengo que trabajar, irlo modelando, trabajando, eso al final deja pozo y te vas transformando de verdad. Los cambios rápidos, pues hay veces que no se mantienen en el tiempo. Entonces, el secreto de todo es sostener en el tiempo. Esa es la clave de todo, el sostener en el tiempo. Entonces, muy importante que pensamiento y sentimiento y que seamos coherentes con esto, porque yo a veces me engañaba con esto, todo esto me engañaba. Piensa bonito, piensa no sé qué, gratitud, afirmaciones, vale, perfecto. Pero mi sentir, ¿cómo estaba? Mi sentir no estaba así, estaba reprimiendo emociones. Entonces, eso también me hizo darme cuenta, es decir, vale, tú dices esto, Beatriz, pero no lo estás uniendo tú misma. Y gracias a esto empecé todavía a hacerlo cada día mejor. Pero es un todo. Al principio te sabes la teoría bien, luego la teoría no te funciona, luego fallas, haces otro error, lo pones en práctica y entonces dices, vale, si yo lo que digo tengo toda la razón del mundo. El problema es que yo tampoco era capaz de saberlo hacer, de unirlo, porque me faltaban pasos y vivencias en mi vida. Entonces, esto funciona, pero llevarlo a la práctica a veces no es sencillo, pero yo siempre he creído profundamente que funciona. Entonces, el camino me ha ido ayudando a darme mis propias respuestas y a saber unir más sentimiento y pensamiento. Y claro, cada vez me doy cuenta de que lo hago mejor y mejor, pero todavía me falta muchísimo, pero muchísimo. Pero que yo no lo supiera hacer bien en un principio no quiere decir que yo no me creyera todo esto que os estoy diciendo, porque primero hay que creer para que luego se manifieste. Entonces, lo que pasa es que no va a ser como tú quieres que ocurra, sino que va a ser como te tenga que ocurrir para que tú te conviertas en esa persona. Y esto es lo que a la gente nos cuesta. La gente queremos esos resultados, pero a veces no transitar el camino que tenemos que transitar para llegar a esos resultados. Y yo, para poder ayudar mejor, tenía que pasar por la experiencia de un camino duro en mí misma para poder luego ayudar mejor, que era lo que yo pedía. Yo pedía ayudar más. Y claro, yo pensaba que decía, nada, pues ayudarás mejor, pues sabiendo más, haciendo más cosas, no sé qué, así ayudarás mejor. No, el universo me dijo, así no vas a ayudar mejor, te voy a hacer pasar por la experiencia y de esta manera sí que vas a ayudar mejor. Claro, pero en mi mente no cabía que yo tuviera que pasar por la experiencia para ayudar mejor, pero ahora me doy cuenta que fue el mejor camino a transitar para ayudar mejor. Porque gestionar el miedo y entender el miedo es la base de todo para superar una enfermedad. Es la base de todo. Por tanto, esta experiencia a mí me ha proporcionado algo brutal, simplemente brutal. Es decir, si piensas con todo tu ser en tu curación, pero estás esperando a que suceda para sentirte curado, nada pasará. Es decir, vale, yo pienso, me voy a curar, voy a afirmar, soy salud, soy tal, no sé qué, pero lo estás haciendo de forma de que tienes muchísimo miedo, vamos a intentar agotar primero el miedo. Y luego, ¿para qué? Para que realmente te focalices en eso que tú ves, en esas visiones, con el pensamiento y el sentimiento adecuados. Pero para eso primero tenemos que agotar un poco la emoción de miedo, para que te deje trabajar. Es decir, en el proceso de la curación, ahora en el siguiente libro pondré primera fase. Si estás tan paralizado por el miedo, vas a tener primero que gestionar el miedo, para luego centrarte en este pensamiento y sentimiento. ¿Por qué? Porque cuando estás en un miedo tan absoluto, tu cabeza no puede sostener esos pensamientos y sentimientos a la larga. Entonces, tenemos que hacer primero otro trabajo. Ahora la alarma de que esto es una locura te va a explotar. Cuando crees de verdad que tú eres el creador de tu realidad, ya no estás desesperado por el resultado.
ya no estás obsesionado por conseguirlo, ya no estás impaciente ni ansioso porque sabes que ya sucedió, que lo que quieras es tuyo y ya no tienes miedo. Volvemos otra vez a lo mismo, para sentir esto tienes que tener una fe muy profunda, de decir, aunque mi realidad ahora sea totalmente diferente, yo creo profundamente en que sucederá como tenga que suceder y yo me veo curado, ¿no? Y me veo bien. Yo cuando estaba, yo me veía bien, yo sabía que iba a estar bien, pero no me apegaba al resultado. No decía cuándo quiero que pasara o tenía prisa porque pasara, sino que tenía que experimentar todo eso. Entonces, todo esto me llevó mucho tiempo, lo que os estoy diciendo ahora, pero es lo mismo, es decir, vale, yo me veo curado, sostengo el pensamiento y el sentimiento de curado, todo esto está genial de mantenernos en ese pensamiento y en ese sentimiento de curación. Cuando tú Entonces ya no tienes, también agotas el miedo por esa vía, porque dices, sé que va a suceder, pero no tengo prisa, ni tengo apego, y si por un casual no sucede, yo también me lo decía, y si por un casual no sucede, no pasa nada. Viviré así, o mi vida será como tenga que ser, y lo aceptaba también. Pero mi mayor parte del tiempo yo trabajaba mi pensamiento, mi sentimiento y todo para verme superando todo esto, pero aceptaba una posibilidad de que pudiera ser todo lo contrario. Entonces, en la balanza del tiempo, yo sujetaba más los pensamientos y sentimientos de que yo me veía superando todo eso, pero sin ese aferramiento de que o sucede o me muero, no, sino que dejaba la posibilidad de que posiblemente igual no sucediera y que no sé cuándo iba a suceder y que no tenía prisa. Es decir, para mandarle al universo que no estoy con miedo, que ya está, que confío plenamente en la vida, que yo voy a seguir haciendo lo mío y yo seguía haciendo lo mío, que yo seguía trabajando en mi mente, en mis sentimientos, pero sin aferrarme a eso y siempre viendo la posibilidad de que esto podría estar conmigo mucho más tiempo del que yo quisiera, pero que ya estaba, que lo aceptaba, ¿no? Porque hay veces que esta prisa que nos entra, este miedo y todo esto, otra vez, de nuevo, bloquea todo esto. Y esta, que te digo ahora, es la clave de todo, por loca que parezca. Y como se me está alargando el vídeo, pues me voy a quedar aquí, para que no se me alargue muchísimo más. Creo que hoy os he dado una información diferente, de verdad, escribirla, si tenéis el libro, leerla y darle una vuelta a todo esto, porque hay veces que no estamos unidos en pensamiento y en sentimiento, todavía nos domina el miedo, no somos capaces de sostener esos pensamientos y esos sentimientos en el tiempo. Y claro, y queremos resultados inmediatos, apegos al resultado, es decir, a ver una fórmula mágica que sea 2 más 2, 4, pero esto va más de aceptar, de soltar, de no resistirse a la vida, de hacer lo que tengas que hacer, pero sin esa prisa. Y va de cosas muy profundas, que incluso, pues, es que te hacen lo que hablamos, una bestia diferente, y digo yo una bestia parda, porque te convierten en otro ser, en otro. Entonces esto es lo que yo quiero, a ver si poco a poco vamos comprendiendo todo este mensaje y vamos haciéndolo nuestro, porque realmente es súper transformador, pero también, de nuevo, hay que mantenerlo y sostenerlo en el tiempo. Lo he dicho, los que no tengáis mi libro, está en mi página web mentesquecuran.com. Si no estáis suscritos a mi comunidad, podéis hacerlo gratuitamente en mi página web mentesquecuran.com. Además recibís un vídeo gratuito también con las 5 claves en la curación, y hoy recibiréis mails míos los miércoles y los domingos. Los miércoles sobre el miedo, ansiedad, los domingos sobre algo más general. Pues nada, espero que os haya servido la información de hoy. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Hasta la próxima.